Yo sé que te quedas pensando qué significa SonarQube y es algo muy interesante porque son herramientas que nosotros vamos a utilizar para analizar nuestro código, pero simplemente son herramientas que tienes que aprender y dominar, ya que varias empresas te lo solicitan. Algo muy importante que SonarQube simplemente nos va a ayudar a automatizar para que nosotros podamos detectar problemas en nuestro código, ¿vale? Y así, pues obviamente, antes de que realicen el código más a fondo, tener nosotros un previo aviso de lo que puede estar pasando y también antes de que nuestro código esté en producción, tengamos obviamente ese aviso o esa calidad para que nosotros podamos desplegarlo sin ningún problema. ¿Va? Y bueno, entendiendo esto, básicamente lo que tienes que tú comprender es que SonarQube simplemente es una simple plataforma donde tú vas a estar pudiendo identificar problemas de confiabilidad, seguridad y mantenibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, entendiendo estos tres parámetros, nosotros tenemos que detectar el código si podría provocar errores, comportamientos inesperados, etcétera. La seguridad, buscar vulnerabilidades, en este caso, pues si es propenso a un hackeo también incluso, ¿no? Y la mantenibilidad, qué tan complejo puede ser tu código si tenemos, no sé, deuda técnica, si tenemos duplicación, ¿qué quiere decir? Que hay clases repetidas, código repetido, si no se ocupa los fundamentos solid. Obviamente no te va a estar diciendo eso tal cual, pero tú te va a dar pues simplemente un resumen breve si hay duplicación de código y es cosa. Y tú conforme lo que sepas, pues obviamente implementar dicha solución, ¿no? Este es un inspector automático, como te lo digo, de código, que cada vez que tú analices un proyecto, te va a intentar calcular todo esto. Y te va a estar mostrando métricas. Esas métricas, pues, como te lo digo, van a mostrarse sobre la duplicación, evoluciones de código y cualquier tipo de cosa que tu código genere. Incluso a veces te genera falsos positivos, pero según sea la configuración que tú le indiques, de igual forma puede mencionarte más a detalle todo. ¿Va? Algo muy importante es que nosotros cuando hablamos de SonarQube tenemos diferentes fases. Un flujo completo, quiero que veas cómo funciona. Regularmente nosotros los developers tenemos pues un commit, mandamos un commit, un pull request a Git. Realizamos dicho cambio, lo mandamos a Git y pues simplemente hacemos una modificación, no sé, de una función de impresiones, ¿va? Aquí en el Git mandamos el commit, mandamos el pull y nuestra configuración con un ppline lo que va a estar haciendo es indicarle que después de eso, que cada vez que reciba un git merge, un git pull, etcétera, o cuando detecte un cambio, va a empezar la compilación del proyecto. Aquí nosotros vamos a pues simplemente compilar el proyecto con las dependencias necesarias, con Maven, en este caso si estás trabajando con Java. Después de esto, si mal recuerdas, los pipeline tenemos una sección de test. Vienen los testeos. Los testeos pueden ser JUnit, Monkito y podemos tener pues diferentes coberturas, ¿va? Después de esto, nosotros vamos a obtener el escáner, que aquí ya entras parte de SonarQube. ¿Por qué vendría haciendo esto? Porque vamos a estar analizando el proyecto y vamos a estar enviando los datos al servidor de SonarQube, ¿va? Después de esto, SonarQube nos va a estar dando información que va a estar permitiendo identificar si pasó la prueba o no la pasó. Si no la pasa, pues obviamente todo truena y te lo regresa, pero si lo pasa, pues ya tú puedes continuar con el despliegue, con el deploy. Entonces, aquí como te lo mencionaba el QualiGate, tenemos que Sonar va a preparar o va a comparar el código, pues si nos devuelve un error o que si pasó realmente, ¿va? Todo esto de fases son fases para poderlo desplegar cuando tu código se genera, cuando lo subes a un repositorio y cuando tú generas pues las compilaciones del proyecto para que funcione adecuadamente. Cuando realizas las pruebas unitarias o las pruebas automáticas, cuando escaneas y verificas que pasó la prueba con QualiGate y después que haya pasado la prueba correctamente, nosotros tenemos la opción de deploy, que simplemente es cuando nosotros ya podemos hacer el despliegue. ¿Hacia dónde vamos el despliegue? Hacia un servidor, hacia la nube o hacia contenedores, ¿va? Entonces, comprendiendo esto y esta pequeña fase de SonarQube, nosotros ya podemos trabajar. Si te das cuenta, estas fases es cuando llegas tú a trabajar con automatizaciones para despliegues, ya sea utilizando Jenkins, configuración de los pipelines, incluso cuando vas a meter con Docker para que pueda tú desplegar tu aplicación, ¿va? Aquí puedes mezclar un montón de tecnologías, pero principalmente SonarQube quiero que tú veas que entra el escaneo, ¿va?
Ahora, bueno, las tecnologías relacionadas sobre regularmente tenemos SonarQube. SonarQube te va a permitir realizar escaneos conforme el tipo de código. Eso lo vamos a ver más adelante cuando lo configuremos, porque al momento de configurarlo necesitamos obtener tokens. Esos tokens tú puedes detenerlos, no sé, para siempre incluso, o por cada cierto tiempo, ¿va? Vamos a configurarlos y más adelante te voy a explicar cómo es una buena manera de implementarlo. A su vez, como te lo mencionaba, tenemos SonarQube, tenemos Java, que Java pues simplemente pues es aquí como lo menciona, es el lenguaje del proyecto que SonarQube puede analizar. Puedes analizar Java, Node.js, etcétera. Pero de igual forma, también tenemos que Spring Boot es el framework backend, que quiere decir que SonarQube analiza el código de sus controladores, que en pocas palabras SonarQube va a analizar clase por clase todo tu proyecto, ¿va? Y lo podemos mezclar nosotros con, obviamente, con Git, para que así nosotros después de cada Git push que subamos el cambio, se ejecute un pipeline que vendría siendo una configuración y sobre eso pues realizar ya sea los testeos, los escaneos y el deploy en caso de ser necesario. Obviamente aquí tenemos los repositorios, GitHub, GitLab para poder ejecutar todos esos. También hay veces que GitLab y GitHub podemos configurarlo directamente con SonarQube, ¿va? Tenemos Maven. Maven pues simplemente como te lo mencionaba es para poder invocar las pruebas. Algo muy interesante es que necesitamos Maven sí o sí para poder escanear y sobre todo poder pues hacer el escáner por parte de SonarQube. De hecho este comando lo vamos a estar viendo, que incluso lo podemos correr en la terminal ya teniendo la configuración SonarQube y ya nosotros desde el CMD podemos realizar el escaneo de nuestro código. Como te lo mencionaba, con Jenkins nosotros podemos hacer pues un despliegue automático, ya sea con los pipelines, indicándole pues sus fases de Jenkins, ¿no? Que es la compilación, los testeos, los análisis y se pasó la prueba. A su vez tenemos el Docker, el famosísimo Docker, los contenedores. Aquí podemos nosotros levantar un laboratorio, como te lo indico. Creamos una imagen sobre Sonar y sobre eso nosotros estar ejecutando nuestro SonarQube para poder utilizar, pero de igual forma aquí después de que las pruebas hayan pasado, que ese es ya el flujo completo, lo que va a hacer Docker es subir el proyecto. Va a subirlo para que así funcione adecuadamente. Entonces vamos con lo que vendría siendo la sección de Qualygate, que simplemente son, pues, si pasó o no pasó. Y en este caso, en SonarQube se te va a mostrar un pequeño dash donde te va a indicar si hay duplicidad, si tenemos bugs, si tenemos cuántas, si pasó la security, si tenemos la mantenibilidad, etcétera. Y si uno de esos parámetros no cumple el rango proporcionado, ¿qué va a pasar? Pues en vez que diga que pasó la prueba, va a decir que falló la prueba. Y cada vez que nosotros indiquemos que no cumple con ciertas características, la prueba pues obviamente no va a pasar, no cumple con las condiciones definidas para que nosotros lo podamos desplegar adecuadamente. ¿Y qué va a pasar cuando falla? Pues simplemente lo que nosotros indicamos en el pipeline es se detiene, punto, regrésalo. Puedes mandar notificaciones, etcétera, pero regularmente pues se detiene. ¿Y qué veo en el dash? Como te lo mencionaba, vas a ver esto. Simplemente si pasó la seguridad, la mantenibilidad, la cobertura, la duplicidad y si tenemos hotpots. Y obviamente te va a indicar también qué tipo de error puede estar indicando. Incluso en la misma línea de código te lo va a estar indicando. Entonces está muy completa la herramienta y te recomiendo que lo aprendas. Solamente haz una prueba para escanearlo y te familiarices nada más con eso. O sea, no es tan necesario, pero mínimo para que tú comprendas. ¿Dónde se instala? Regularmente siempre se tiene en un servidor, ¿va? Eso depende mucho de tu empresa o de cómo tú estás trabajando. Nosotros lo vamos a colocar dentro de Docker. Lo podemos también hacer dentro de un servidor Linux, no sé, una máquina virtual. Podemos implementarlo para que veas cómo se implementa Docker, no tendríamos ningún problema. Y al final también vamos a realizar una práctica con integración continua para que así nosotros cada vez que hagamos un push, obviamente Sonar lo escanee de forma automática. Pero como te lo digo, regularmente son esas 4 herramientas: Docker, servidores, SID, servidores de la empresa, etcétera. Que vendría siendo la misma cosa, ¿no? El servidor Linux y el servidor de la empresa. Es la misma configuración, solo que, bueno,
mismos sistemas operativos, solamente que una arquitectura muy distinta. Eso ya dependerá mucho de tu empresa, pero nosotros podemos hacer estas 3 opciones para que puedas ver tu práctica. ¿Va? Acuérdate de levantar el servidor, que vendría siendo nuestro Sonar, crear un proyecto, crear token y ejecutar análisis. Esos 4 pasos vamos a estarlo viendo más a detalle en los siguientes videos para que estés muy atento sobre cómo vamos a configurar lo que vendría siendo nuestro SonarQube. Y bueno, aquí algo muy importante es que cuando tengamos nuestro proyecto, tenemos por ejemplo el Maven Clean Text. Al momento de mandar esto, pues nos manda, simplemente lo limpia y un pequeño testeo. Verificamos que todo haya pasado y si pasaron los testeos, lo que va a hacer el Maven Clean Sonar es analizar el código. Y lo que va a estar analizando el código es que te va a mandar unos logs y al final te va a indicar como cuando tú haces Maven MVN install o Maven install, ves que hasta el final te aparece la opción set full. Justamente te va a pasar lo mismo, pero con MVN Sonar 2.sonar. Entonces, este mismo mensaje te va a mostrar que tu prueba pasó. En todo caso que no pase, te va a mostrar pues la excepción o el pequeño error. Y el flujo completo, como te digo, tenemos pues la compilación, que vendría siendo ya cuando haces la compilación de dependencias con Maven. Después de cargar tu push, haces las pruebas unitarias, haces el escaneo y si pasa la prueba, queda todo listo para poder desplegarlo. Es el flujo que nosotros tenemos para poder pues realizar una inspección continua con nuestro código, ¿va? Algo muy interesante de esto que te menciono es que todas esas herramientas se mezclan. Jenkins, Docker, SonarQube, JUnit, Monkito. Y regularmente, pues como estamos ahorita trabajando con Java, pues Java, ¿no? Java Spring Boot, etcétera, ¿va? Entonces, son los pasos, regularmente esos pasos se repiten. Si tú ves el video de Jenkins o de Docker, vas a ver pasos similares porque estamos configurando, pues, un deploy adecuado, ¿vale? Una forma de automatización, pero solamente estoy indicando en qué momento entra Sonar, ¿va? Y algo muy importante, SonarQube en las herramientas SID, pues obviamente lo puedes colocar, ¿va? Y como te lo menciono, el developer, mira, tenemos el developer, después hacemos un commit, mira, el developer hace su código, después hacemos un commit, ya dentro de nuestra rama pues llega a nuestro repositorio, GitHub o GitLab, etcétera. Después Jenkins lo que hace con su archivito, con su Biblia, le va a indicar qué va a pasar con ese código. Ah, bueno, ese código lo obtienes, haces un testeo, pasas el testeo y realizas después el SonarQube. Analizas X cosa, acabas de analizar, checas, pasó o no pasó, si pasa, haces el deploy y lo subes a producción o hacia donde lo vayas a subir, ¿con qué herramienta? Pues aquí ya entra varias veces Docker para que tú lo puedas indicar en diferentes servidores o simplemente en tu entorno local, no te estés mortificando. Entonces, ya teniendo esto, eso es simplemente una simulación, no pasa nada, ¿va? Y bueno, ¿qué pasa realmente? ¿Cómo funciona? Porque a lo mejor te estés confundiendo cómo son las fases. Fíjate, aquí nosotros con SonarQube, como te lo indico, podemos aparecer en distintos puntos del ciclo del proyecto, ¿va? Así nosotros podemos detectar problemas antes y obviamente automatizar criterios de calidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros podemos analizarlo antes de subirlo a producción y que nos regresen el producto. Tenemos análisis local. ¿Cómo lo usamos? Fíjate. El análisis local lo que engloba es que tú tienes tu proyecto y puedes abrir CMD desde tu proyecto y utilizar los comandos de Sonar y te va a hacer simplemente probar tu código, ¿va? Pull request. Después de hacer un pull, pues obviamente podemos utilizar Sonar con un pipeline de CSID, con Jenkins, GitHub Actions, para ejecutar simplemente un análisis automático. SonarQube y Jenkins es cuando combinamos, pues obviamente Jenkins que nos permite automatizar tareas, lo combinamos con Sonar y pues obviamente después que Jenkins hace todas las pruebas, los análisis, pues SonarQube lo que hace es devolver los resultados, ¿no? También lo tenemos Sonar y Docker. Aquí simplemente podemos levantar Sonar, ¿vale? Empaquetarlo y después utilizar esta aplicación para hacer diferentes pruebas. Sonar y GitHub, como te lo mencionaba, nosotros podemos conectar SonarQube directamente con GitLab o GitHub y así indicarle que después de cada push o cada request
disparar un pipeline automáticamente para que así lo vaya escaneando, ¿va? Entonces, de esta forma nosotros podemos usar lo que es SonarQube y sin ningún problema, ¿va? Una ruta de implementación, ¿cómo vendría siendo? Fíjate. Lo que vamos a hacer en los siguientes videos es instalar un Docker o un servidor. Vamos a hacerlo con Docker para que vayas instalando Docker. Vamos a crear un proyecto que tú tengas, X, o descarga uno de mis repositorios y con eso puede funcionar. Vamos a crear un token. ¿Cómo se crea el token? Al momento de tu iniciar sesión con Sonar, te va a indicar si quieres un proyecto nuevo, aunque se utiliza un token o reutilizar un token o un token nuevo y lo colocas. Hacemos el testeo, hacemos los análisis y vamos a automatizar, pues obviamente todo para que funcione adecuadamente, ¿va? Entonces, de esa forma funciona SonarQube. Es lo que hace. Simplemente inspecciona el código. Es un inspector de código automático, ¿va? Y lo que te mencionaba de las fases de Sonar, pues es en qué parte entra, cómo analiza, pero también aquí es cómo funciona un despliegue automático con CSID, ¿va? Sobre eso, pues espero que te haya gustado y pues vamos con los siguientes videos.